bien, yo tengo bastante que decir sobre esta extraña pero oportuna captura. ¿Extraña por qué? Porque para darle prisión a delincuentes, criminales, violadores, descuartizadores, se demoran un montón y salen y vuelven a entrar y vuelven a salir, no pasa mucho. Para traer a los presidentes corruptos se van a demorar un montón, ¿no? Porque cae uno y cae el otro. Pero al Zorro Supe sí, ¿no? Al Zorro Supe sí, todo el peso de la ley, ¿no? El imperio del derecho, la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todas las instituciones del país, ¿no? Las instituciones tutelares funcionan perfectamente para capturar al Zorro Supe. Bueno, tengo varias cosas que decir porque la silla roja que está ahí es una parecida, muy parecida a aquella en la que el Zorro Supe se sentó la noche en la cual dijo lo que le ha costado ahora la prisión. Estamos hablando del segundo programa del Valor de la Verdad al que él acudió. Este programa se emitió en julio del año 2016 en Latina, el canal donde yo trabajaba antes, como todos ustedes recuerdan. Y esta fue la pregunta que yo le formulé. Evidentemente, él había pasado previamente por una prueba de polígrafo que había verificado la veracidad de sus respuestas. La veracidad la verifica el polígrafo. El polígrafo es confiable cuando lo usa la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, ¿no? Para decidir si sus procuradoras le mienten o no, para decidir si vota o no vota las procuradoras. Ahí el polígrafo es santa palabra. Cuando lo usa Beto Ortiz, no. El polígrafo no sirve para nada, ¿no? ¿Qué fue lo que puso el señor Zambrano en su Twitter la noche en que Ricardo Zúñiga, el Zorro Supe, estuvo en el Valor de la Verdad por segunda vez? Y dijo lo siguiente en su Twitter, 24 de julio del 2016, Twitter de Carlos Zambrano, @5ZambranoCZ. Yo nunca invité a esta persona, él me contactó. La imagen dice más que 1000 palabras, hay que ajustar ese polígrafo, dijo el futbolista dándonos una asesoría no solicitada. Muy bien, y publicó un chat con el Zorro Supe, un chat de octubre del 2014, que seguramente lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Ahí está. Y dice, hello, dice el Zorro. Holas, ¿qué tal? ¿Qué haciendo? Responde Zambrano, el futbolista. En mi cama, dice el Zorro. Y pasa a decir lo siguiente, Carlos Tirsa está en España y se va a Alemania. Quiero ir a pasar su cumpleaños con ella la primera semana de noviembre. ¿Puedes ayudarme a sacar mi visa, por favor? A lo que Zambrano responde, sí, normal, no hay problema. Ok, ¿eso prueba que le llevó a Europa a una persona, como decía la pregunta? No, no lo prueba. Pero sí prueba una relación bastante cercana, ¿no? Porque uno chatea con amigos muy cercanos. ¿Te invitó Carlos Zambrano a Europa? Y la respuesta era sí, ¿no? Porque él mismo se autoinculpaba con este chat publicado. Pero bueno, esto llegó a mayores, pasó al Poder Judicial, y como el Poder Judicial no tiene trabajo, no tiene cosas importantes que hacer, ¿no? Porque en este país no hay crimen organizado, no hay narcotráfico, no hay corrupción, no hay terrorismo, ¿no? Solamente hay Zorro Supe. Entonces el Poder Judicial hizo su trabajo y metió a la cárcel al Zorro Supe. A mí, la verdad, como a muchos de ustedes, el señor Ricardo Zúñiga, tristemente conocido ahora como el Zorro Supe, no me parece una persona admirable, ¿ok? No es santo de mi devoción, no es mi amigo, es la persona que vino a mi programa 5, 4, no me acuerdo cuántas veces, muchas veces. ¿Por qué? Porque su presencia daba rating. Y tan es así que él continuaba hasta el día de hoy de panelista de un programa, ¿no? Pero seguramente ahí silbarán y mirarán al techo. ¿Quién es Zorro Supe? No me suena. ¿Quién es él? Tu panelista. El que le pagas por opinar. Bueno, él, el Zorro Supe, es un personaje que puede resultar repelente, antipático, irreverente, incluso malcriado, incluso ofensivo, hasta repelente si quieren, repulsivo, repugnante, asqueroso, digan lo que quieran. La pregunta es, ¿debe irse a la cárcel por eso? Esa es otra discusión. Al señor Zambrano tampoco lo conozco, y ni en pelea de perros, porque no lo he visto nunca en persona.
no es mi amigo, no lo admiro, y yo creo que por mucha plata que uno tenga, pues tiene que intentar mantener, ¿no?, determinadas condiciones. Por muy buen futbolista que sea el señor Zambrano, yo no sé hasta qué punto le sumaba, ¿no es cierto?, una amistad como la que estamos discutiendo, pero él sabe escoger a sus amigos y el señor Supe era su amigo. La verdad es que muchos de ustedes pensarán, bueno, pero Beto Ortiz ahora habla, pero cuando a Magali la metieron presa, ahí sí, hizo cargamontón, ahí sí le escribió una carta y le deseó lo peor. Sí, es verdad. Justamente por eso es que ahora me doy perfecta cuenta de quiénes son los frustrados y quiénes son los rencorosos que salen a bailar sobre el cadáver, ¿no? Los que salen a desearle que lo violen cuatro zambos, ¿no? Porque parece que hay una especie de fantasía con eso en este país. Bueno, hay una serie de personajes de la farándula, especialmente los que han sido torturados mediáticamente por el Zorro Supe, que ahora celebran y deben estar en una fiesta. Bueno, la verdad es que yo creo que esta medida es claramente una excelente distracción para todos nosotros. Es de verdad el entretenimiento que el país necesitaba. Porque en este momento, repito, todos van a decir, no lo conozco, ¿no? Lo van a negar como Pedro a Jesucristo. No, ¿quién es ese? No sé, no lo conozco, no es mi amigo, nunca trabajé con él. Y lo mismo pasaba, fíjense ustedes, con ese programa. Aquel programa innombrable que ahora ya nadie se acuerda, ¿no? En ese momento nos apestaba el programa basura, pero sí que rico era hacer rating, ¿no? Y hacer que todos los sábados Gisela pariera mellizos, o mejor dicho, erizos, porque nunca pudo, ¿no? Y ahí sí era, qué asco el programa, pero qué rico también, ¿no? Qué porquería, pero me encanta. Lo odio, pero factura. Entonces tengo un conflicto moral terrible que me demoro 4 años en resolverlo. Ya, todo bien. Pero yo sí voy a pechugar, porque ese programa lo conducía yo. Y el que lo hacía, el que ponía la cara, el que ponía el cacharro y al que le llovían no necesariamente los elogios, sino también los tomates, era a mí. ¿Verdad? Entonces, por eso, justamente por eso, es que algo puedo decir sobre el caso del Zorro Supe. ¿Quién es el malo y quién es el bueno aquí? El señor Carlos Zambrano es una figura acrisolada, de indudable moral, de intachable conducta. No sé, yo la verdad no pongo a los futbolistas en un pedestal necesariamente solamente porque tienen buena puntería en el zapato. No, me parece que son seres humanos como cualquiera. Si yo fuera un tipo que gana un montón de plata, un huevo de plata, y vivo en Europa, por ejemplo en Alemania, no sé si sería tan gil como para gastar mi plata y en hacer traer gente de Lima. O sea, jugador, si no sabes jugar no juegues, ¿no? De verdad. Porque van a quedar muchas huellas, pues hermano. ¿Ah? Si tú invitas amigos o amigas, van a quedar muchos rastros. Se van a enterar porque vas a mandar plata, vas a comprar pasajes, van a ver el movimiento migratorio. Y tarde o temprano, como ocurrió con Tilsa y el Loco, nos vamos a enterar. Entonces mejor no lo hagas. Y si no te gustan esos amigos, no te juntes con esos amigos. Pero luego cuando las cosas te salen mal, no estés como el picón del salón de, ay, ahora sí te demando, porque yo soy un esposo intachable, yo soy incapaz de sacar los pies. Ya pues, hermano, o sea, de verdad, si no la sabes hacer, no la hagas. Es así de simple. Pero esto es desmesurado, porque finalmente las cosas se pueden arreglar como en el colegio. O sea, alguien se pasa de bocón, tú vas, lo esperas a la puerta, lo esperas a la salida y le das un puñetazo y ya está. Se acabó, lo resolvieron como varones. ¿Ah? Pero no, como a Paolo Guerrero le ligó, y yo quiero en el fondo ser Paolo Guerrero, voy a hacer una parecida. Y como al país le conviene, porque este país está hundido en un pantano de depresión, de corrupción, de mugre, de miseria, de violación y de muerte, ¿qué mejor que un escandalillo farandulero que nos airee un poquito por un par de meses, que le dé un poco de oxígeno al gabinete, ¿no? ¿Quién mintió en la pregunta número... ¿cuál era? Pregunta 17. ¿Te invitó Carlos Zambrano a Europa? Sí. La respuesta es... ¿Verdad? Verdura. Eso es lo que dijo el polígrafo. Y era la palabra de uno contra la palabra del otro, porque claramente el señor tenía que salir a decir que era mentira. Yo
insisto, no tengo nada contra Carlos Zambrano y todos los tweets que él publicó contra mí, porque me dijo Samba Canuta en el Twitter, nunca le contesté porque la verdad polemizar con futbolistas me aburre, ¿no? La conversación se acaba bien rápido. I'm sorry con excuse me. Entonces, no le dije nada, nomás apliqué bloqueador y chau. Pero la verdad es que ahora todos son jueces y ahora todos deciden la libertad de las personas. Esto es un asunto de libertad de expresión. Y la verdad también es que el juez tiene un antecedente interesante. El juez que ha mandado preso al señor Zorro Supe se llama Emilio Diego Ceballos. Y aquí el Departamento de Investigación ha estado chequeando cuáles son los méritos anteriores del juez Diego Ceballos. Primero, que resolvió al lugar para un habeas corpus que presentó Nadine Heredia en uno de sus múltiples acusaciones por delito de lavado de activos. Estamos hablando del año 2015. Y luego, en un proceso del 2008, favoreció a los Sánchez Paredes, nada menos. Entonces, ¿esto descalifica a un juez? No, para nada, pero esos son dos de sus galardones anteriores. Finalmente, mi amiga, mi querida Mónica Cabrejos, ha opinado en su cuenta de Facebook que en nuestra televisión se confunde la calumnia con la injuria, ¿no? Y dice que el Zorro Supe se va a prisión, pero los responsables, dice Mónica Cabrejos, siguen en el cargo. Porque los productores y los gerentes son responsables, ya que ellos invitan a los profesionales, a los panelistas que no saben la diferencia, que no saben lo que es el daño moral, pobrecitos, que no saben diferenciar entre una palomillada y una difamación. Entonces ella exige cárcel para los productores, para los dueños de los canales y seguramente también para los conductores. Es una opinión muy respetable de una persona que tiene formación universitaria y académica y que tiene 2 carreras. Y yo modestamente, que no tengo ninguna carrera porque nunca terminé la universidad, tengo algo que recordarle a Mónica Cabrejos. Este programa, que ahora a ella le parece tan feo y tan deleznable y que todos deberíamos ir presos por haber hecho ese programa, la tuvo como invitada 2 veces. 2. Una ella sola y otra con su ex, el Chemo Ruiz. Y entre muertos y heridos, amiga, te llevaste 55 lucasas. Verdad. Así que yo creo que cuando uno se ha ido feliz, no tiene que hablar mal, ¿no? Mejor calladitos, de algo sirve esa platita para pagarse la universidad, ¿no? Para renovar el closet. Así que si ahora te horroriza, debió horrorizarte antes, ¿no? Poquito tarde, el escándalo. Un poquito tarde para persignarse. Ok, descansar un poquito de la sordidez por hoy, ha sido media hora de, ¿no? Demasiada realidad. Y hablando de realidad, pues está con nosotros Mauricio Mulder para hablar de el polémico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hablar de cosas de adultos. Explícanos, por favor, porque la verdad es que la gente, Mauricio, y me incluyo dentro de la gente, no entiende mucho, por no decir nada, de este zafarrancho. Tú has explicado que no nos pueden ordenar desde fuera que se archive esta denuncia contra los magistrados del Tribunal Constitucional. Porque están violando su propio estatuto, que en el artículo 46 dice que la Corte solo se aboca, y la Comisión de Derechos Humanos, hay una comisión y una Corte, cuando la instancia interna de un país se ha agotado. Es decir, si nosotros hubiésemos votado a favor de destituir a los 4 miembros del Tribunal Constitucional y ya ellos no hubiesen tenido a quién apelar, en ese momento ellos podían haber ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y si ellos consideraban de que esa destitución era injusta, los reponían en el cargo y nosotros teníamos que acatar. Así es como funciona. Pero no en un proceso en curso, que no se ha votado, que recién se está abocando el Congreso. Y entonces es absolutamente contrario al ordenamiento internacional. ¿Es un fallo ilegal? Ilegal,
prevaricador, Prevaricador, y tanto político, por supuesto. Es un fallo además con una celeridad que demuestra que quienes manejan la Corte Interamericana son gente que tiene una proclividad de carácter ideológico, que tienen además la proclividad de hacer que comparezcan en este tema los abogados de los senderistas que fueron victimados y que son parte en el proceso Durán Ugarte, que se llama, en el caso del Frontón, y unos empleados, abogados del gobierno que no sabían ni dónde estaban parados. Los abogados de los marinos pidieron el uso de la palabra, le dijeron que no. 2 días después, incluso el Movadef le han dado el uso de la palabra ante los 5 miembros de la Corte Interamericana para que defiendan su mausoleo. Y ahorita seguramente les van a decir que el mausoleo es un derecho que tienen. O sea, mira el nivel en el que la Corte trata a determinadas personas. ¿Por qué? Porque tiene un sesgo ideológico. Hay uno, por ejemplo, el señor Zaffaroni, que está ahí, que ha pedido que al gobierno, que es el argentino, ha pedido que al gobierno de Macri se le debe destituir, hay que enfrentarlo, hay que hacer un golpe de Estado, porque el hombre es kirchnerista. Claro. Entonces, bueno, pues tienen ese tipo de sesgo y cuando les llega este tipo de casos, ellos se inclinan siempre para defender al terrorismo, hay que decirlo claramente, a Sendero Luminoso, que es los que por último se han presentado como víctimas en este caso. Ahora, este tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está relacionado, aunque no es necesariamente, el otro tema que obsesiona a la población cada vez que ocurren estos horrorosos crímenes y violaciones contra niños, que es la pena de muerte. La pena de muerte. Sí. No todo el mundo sale a las calles, y en la marcha de la semana pasada lo hemos visto, coreando, clamando masivamente por pena de muerte. Ajá. Y casi siempre se escucha, es imposible, no se puede, porque el Perú tendría que salirse de la competencia, a los organismos internacionales, etcétera, etcétera. Sí. Pero tú me dices que están circulando ya documentos en el Congreso. Sí, hay además una... Bueno, los parlamentarios somos políticos, pues, y si el 87% de la población dice que está a favor de la pena de muerte, eso a veces hace que un político tenga que reflexionar sobre lo que dice el pueblo. Y claro, los argumentos... Mira, yo siempre he estado en contra de la pena de muerte con formación jurídica, pero hace como 10 años yo me pronuncié a favor de la pena de muerte. Porque, ¿cuál es el argumento para que la pena de muerte no se aplique? Que no soluciona el problema, lo cual es verdad. No lo soluciona. Pero la pena privativa de libertad tampoco lo soluciona. Entonces, si la pena privativa de libertad no funciona y la pena de muerte tampoco funciona, pero la pena de muerte no la aplicas porque no funciona, tampoco deberías aplicar la pena privativa de libertad. Ni como ninguna funciona, que todo el mundo mate y robe y haga lo que sea y siga dando vueltas por la calle. Yo creo que un argumento de más peso en todo caso es la justicia peruana, ¿no? Y la cantidad de errores o la cantidad de aceitadas que reciben los jueces en este país. O sea, con la pena de muerte, el que tiene plata se salvaría pagando, ¿no? Y cada vez que los jueces se equivocan, que en el Perú se equivocan a cada rato, iría un nuevo monstruo de Armendáriz al cadalso. Sí, sin duda, es una realidad. Hasta ahora hay un debate sobre si el monstruo Armendáriz era o no culpable. Claro, ya se generó la tendencia, la sensación de que nunca lo fue, de que siempre fue otra persona. El heladero que lo imputó por una moneda de 20 centavos. Y una discusión que nunca acabará. Y el famoso forense Maurtua, ¿no? Que tenía que tenía los protocolos y tenía la huella, ¿no es cierto?, del parachoques del auto en las piernas del niño. Era una cosa que así es. O sea, y claro, también, y ahora lo van a absolver póstumamente, lo cual es de verdad tragicómico, ¿no? La pena de muerte genera eso, pues que todo el país debata el tema, y al final los mismos que piden pena de muerte son los que dicen, pobrecito, no ha sido. O sea, es así. Sucede en todas partes del mundo. En los Estados Unidos cada vez que se fusila, o sea, creo que en el estado de Texas hacen inyección. Claro. Hay un estado que todavía ahorca y hay otro que usa silla eléctrica. Bueno, cada vez que ocurre eso, tienes a gente protestando afuera, con carteles, es el igual debate. Igual. Bien, tenemos que hacer una pausa en la conversación. Pídelo. Vamos al aire. Seguimos conversando con Mauricio Mulder y quería comentar contigo, Mauricio, algo que me ha parecido insólito, por decirlo menos. El presidente de la República prácticamente despachando desde la comisaría de Cantorrey.
Explícame eso porque no lo entiendo. Es la desesperación en buscar cualquier tema que lo saque del pozo profundo en el que se encuentra. Hoy día creo que CPI le da 14%, en caída libre. Y entonces, claro, hacer cualquier cosa que pueda significar una apariencia de trabajar es lo que lo lleva a ese punto. Pero la verdad es que él ha perdido ya la posibilidad de que, aunque se le vea cargando sacos de papas en la parada, la gente diga que está trabajando. Y creo que él debiera ser consciente de esas limitaciones que tiene y hacer que su gobierno trabaje más en equipo y él aparecer como una especie de rey que no gobierna, ¿no? O sea, una figura decorativa y encargar todas las disposiciones reales del Poder Ejecutivo a Vizcarra, a Mercedes Arauz, que no es gran cosa, pero ahí a su gabinete. Pero ahí tenemos un problema, ¿no? Porque en primer lugar, ¿qué diablos hace un presidente de la República en una comisaría de un barrio? Nada, pues, ¿no o es sea, cierto? tomarse la foto y que hablemos de eso. Ser el sheriff por un día, ¿no? Eso es nada más. Y entonces, claro, motivar que haya un diálogo al respecto, y de lo que estamos hablando tú y yo en estos momentos, habrá mucha gente que dirá, qué injustos, déjenlo que trabaje, algo ganará. Entonces él pensará de que eso ya, el día está hecho y se podrá acostar tranquilo diciendo, hoy día hice algo. Pero a ver, si hemos pasado tantos días en los que no lo hemos visto, pero ni en figurita, porque simplemente desapareció el mapa, y luego tenemos esta foto que realmente ha sido un éxito de likes, ¿no es cierto?, de Mercedes Arauz convertida en un personaje lacrimoso de telenovela venezolana. Que es un éxito, ¿no?, de su aparato de prensa, porque de verdad la foto la publicaron todos. Sí, claro, y, una foto bien elaborada, claro, con un fotógrafo muy bien posesionado y desde un casi ángulo... como de cine hindú, más que de telenovela venezolana, ¿no? Sí, como de Bollywood. Sí. Pero si uno se pone a pensar, a ver, si yo tengo el encargo de levantar la imagen de un político, lo voy a poner llorando. ¿No sería mejor haciendo algo? Sí, sin duda, sin Sería duda. mejor que esté dirigiendo Sin duda, una ¿no? obra, ¿no? Diga, una Sin duda, reunión, pero, no sé. pero digamos en estas cosas, y además en esos niveles llega un punto en el que todo vale, ¿no? Y siempre el tema sensible produce determinados réditos. Entonces, creo que eso es lo que se ha buscado. Ahora, cuando dices, Mauricio, que Meche no es gran cosa, ¿te refieres, no es gran cosa como política, no es gran Sí, cosa como o sea, ministra? creo que su nivel de diálogo y de fortalecimiento de la gobernabilidad, que es el trabajo que le corresponde como ministra, haciendo que haya un buen nivel de empatía entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y las otras fuerzas, es bastante pobre. O sea, creo que comenzó bien, se acercaba a las bancadas, etcétera, pero siendo parlamentaria, no tener la capacidad de establecer mecanismos de diálogo con el Parlamento es su principal problema. Y además el hecho mismo, yo se lo vuelvo a mencionar, de robarle a un partido político como el nuestro un dirigente para que figure como ministro y decir como diciéndole, ya va jojolete, yo hago eso porque yo puedo romper a tu partido, ¿no? Y eso, ¿para qué? ¿Qué cosa gana con eso? Enfrentarse a nosotros, tenernos en una posición malhumorada cada vez que estemos con ella y entonces no se generan condiciones de gobernabilidad cuando el país necesita eso. Un enemigo gratis. Por lo menos sí. Y además a sabiendas, porque yo, reitero, hablé con ella y le pedí, le hablé y le advertí que no lo hiciera. Y parece que lo hizo a propósito. Entonces, ya las relaciones pues con nosotros van a ser relaciones malas, Agrias. no van a ser agrias, van a ser complicadas. Y eso no es lo que tiene que hacer un presidente del Consejo de Ministros, sobre todo si no tienen mayoría en el Parlamento, si encima se le han ido 3 de los pocos que ya tenían, y los que les quedan, uno está para acá, el otro está para allá. La verdad es que en eso Juan Cheput aparece como el más crítico del gabinete. Los ministros no hablan, pero los parlamentarios tampoco, el único que habla es él. Y entonces, con un ejército como ese, ¿estás haciendo batallas políticas? Por favor, entonces lo que están haciendo es tirarse abajo la gobernabilidad. Y a ellos les corresponde germinar las relaciones de gobernabilidad, no a la oposición. La oposición lo que tiene que hacer es esperar nomás que haya buenos elementos de diálogo y aceptarlos, no rechazarlos, no estar en una actitud permanente de hostigamiento. Ahora que dices pero es que imposible si es que ellos no dan el primer paso. Ahora que dices que la oposición lo que le corresponde es esperar, me sonó un poco como a esta oposición que está medio agazapada esperando para vacar a PPK.
Bueno, eso Esto lo va a hicimos volver en a diciembre, prosperar. pero ahora... Ya es como piconería, ¿no? O sea, no me ligó, voy a hacerlo de nuevo. Ya, pero eso es una piconería propia del infantilismo con el que se trabajó por parte de la izquierda, sobre todo del Nuevo Perú, que hicieron su show, se salieron y dijeron esto no, ni con uno ni con el otro, y que terminaron siendo realmente el papelón que hicieron porque ayudaron a que el señor Kenji Fujimori lograse su cometido, ¿no es cierto? Si ellos hubiesen quedado y hubiesen tenido la posición que hoy de tanto esgrime la señora Glave, la señora Wilca, etcétera, no, que hay que vacarlo, la jugada de Kenji no hubiese prosperado, porque Claro. los 10 votos que perdían ellos los ponían los de Nuevo Perú. Entonces, por culpa de ellos es que se dio el indulto. Y ahora quieren lavarse la cara y nosotros ya no queremos seguirles pues el apunte, no estar ahí de chupamedias de ellos, que porque están pidiendo ahora para lavarse la cara esa estrategia, le firmemos nuevamente una moción. No, señor. Entonces, creo que en estas cosas también debemos tener cierta seriedad. Si nosotros creímos y votamos a favor de la vacancia basados en los criterios de evidentes casos de corrupción del señor Pedro Pablo Kuczynski, no podemos volver a votar el mismo tema, porque ya se votó. Se perdió, lo que quieras, ya se votó. Solo si hay nuevos elementos. Y van a ver, yo estoy convencido que van a haber nuevos elementos. Así que ese tema lo veremos cuando surjan esos nuevos elementos, se vea la solidez de los mismos y en ese momento se verá si se vota o no una vacancia. ¿Sigues pensando que Jorge del Castillo es un traidor? Bueno, mira, no han cambiado las circunstancias de la discusión que tuvimos en ese momento y hay en este momento un proceso que se le está siguiendo a él y a Luciana León. Entiendo que va a haber una suspensión de derechos partidarios mientras ese proceso dure, y así es como funciona el partido cuando existen casos de indisciplina. Hemos criticado a Mecha Arauz por la escena de las lágrimas y no podemos dejar pasar a Luciana León, que estuvo durante todo el día de la marcha figurando al costado de la pobre madre. Cuando todo pésame es bienvenido, pero cuando hay tantas cámaras el pésame se vuelve sospechoso, ¿no? Bueno, un político tiene que ser muy cuidadoso. Yo en los casos como esos, por lo general, prefiero no aparecer. Porque si fuese un familiar mío, una persona que he conocido, bueno, es un deber. Pero cuando llegan los políticos a esto, los mismos familiares saben que están llegando para la foto. Es decir, lo que estamos comentando de la foto de Mercedes Arauz con el llanto es exactamente lo mismo. Y entonces en esto hay que procurar no aparecer porque justamente se lleva a comentarios como el tuyo. Están utilizando las cámaras para poder aparecer como sensibles. Es que la gente se da cuenta perfectamente. Y yo creo que como justamente la gente se da cuenta, es recomendable no hacerlo, ¿no? Y creo que no hay que pagar noviciados en esas cosas. Mauricio, muchas gracias por Gracias haber a estado ti con por la nosotros esta invitación. noche. Nos vamos a una pausa y regresamos, amigos. Eso ha sido todo. Mañana regresamos con más análisis político y con más Zorro Supe. Chao.